Bueno, si nada más les pedimos, por favor, los micrófonos, favor de apagarlos a todos y también su cámara para que haya una mejor calidad en la conferencia. Bueno, parte de esta conferencia es de lo que vamos a estar viendo es por qué razones surge la norma 035, qué es. También habrá quienes no la conozcan, habrá quienes han escuchado poco, habrá quienes no han escuchado nada. Sin embargo, vamos a ver qué es la norma, a quienes le aplica, desde cuándo entra en vigor y, por supuesto, el tema que nos tiene aquí, ¿no? Los mitos y realidades de la norma 035. Es bien importante, antes de iniciar con la explicación de qué es la norma, saber por qué razones surgió. La norma 035 STPS 2018, para empezar por el título, la norma 035 STPS viene de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el 2018 es la última revisión que se le ha hecho a esta norma. Es por eso que con ella vamos a estar trabajando. Muy seguramente, no sabemos, en el 2020 hay rumores de que pueda haber una nueva revisión, pues de acuerdo a todo lo que ha estado sucediendo, ¿no? La pandemia y demás acontecimientos. Sin embargo, hasta este momento tenemos esta última revisión, que es la 2018. Esta norma, la norma 035, habla sobre todos los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, es decir, todos aquellos factores que de alguna manera están afectando la salud, el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. ¿Por qué, por qué razón surge esta norma? Porque la Secretaría del Trabajo la impulsa, porque los problemas de salud mental están aumentando en nuestro país. 1 de cada 10 trabajadores sufre depresión, ansiedad, estrés, cansancio, ocasionando desempleo, hospitalización, incluso ya cuestiones más graves como la muerte. Es por eso que esta norma pues se dio a conocer hace algunos años. Les comentaba yo que estuve en el programa en el 2015, sin embargo es hasta el año siguiente, hasta el año 2016, cuando empiezan a realizarse ya de una manera formal. Esta norma lo que busca es precisamente reducir estos factores, ¿no? De los cuales estamos hablando, que haya menos depresión, que haya menos ansiedad, estrés, cansancio derivado del trabajo. ¿Por qué? Porque le está causando muchísimos riesgos a las empresas, a los gobiernos, no solo económicos, sino también ya cuestiones de pérdidas, o sea, muertes, enfermedades y todo esto derivado de situaciones que no se han podido prevenir, ¿no? Todo esto, lo que la norma busca es que haya una concientización y que haya una prevención, que no tengamos que llegar a estos escenarios que les menciono, donde haya muertes, donde haya desempleo, donde no haya trabajo derivado a enfermedades que se pudieron haber prevenido. Entonces es por eso que la norma 035 surgió, de hecho entró en vigor ya el pasado 23 de octubre del año pasado, del 2019, y pues obliga a todas las empresas del país, sin importar su tamaño o giro, a que realicen acciones para la prevención de los riesgos psicosociales. Más adelante vamos a estar viendo cuáles son algunos de estos factores de riesgo psicosocial. Lo más común que me ha tocado ver, leer y demás, o que la gente me ha compartido, pues es el estrés, ¿no? Ah, es que es la norma del estrés, ah, es que es la norma de las multas. De alguna manera sí, sin embargo, la norma va muchísimo más allá, va más a fondo y bueno, pues lo vamos a estar compartiendo. ¿Qué es la norma? ¿Qué es la norma 035? Como bien les decía yo, es una norma de carácter obligatorio para todas las empresas del país que busca promover entornos de trabajo favorables. ¿A qué nos referimos con promover entornos favorables?
promover aquellas condiciones en las cuales no quiere decir que el estrés nunca va a existir, porque de alguna forma u otra, pues es inevitable, ¿no? Vivimos en tiempos muy complicados, en donde a veces el tráfico, las condiciones, cuestiones personales y de muchísimas índoles en ocasiones pues es imposible. Sin embargo, lo que la norma busca es que se pueda prevenir, que se pueda disminuir y obviamente eliminar, ¿no? Sería lo ideal. ¿Por qué nace esta norma o por qué de alguna manera tiene que ser obligatorio? Desafortunadamente, si no fuera así, muchas empresas, negocios no lo harían. Esa es la razón, ¿no? Por la cual es obligatorio. Y más allá del tema de las multas, que sí, obviamente es un punto importante a considerar porque van desde los 4,000 hasta los 500,000 pesos, dependiendo obviamente de, del tamaño de la empresa, dependiendo del tipo de obligaciones, porque si bien les decía hace unos minutos, aplica para todas, para no todas aplica las mismas obligaciones. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del tamaño. Entre más grande sea una empresa, más son las obligaciones que va a tener. Entonces es por eso también que varían, ¿no? Varían y las multas pues no son para todos por igual. Sin embargo, bueno, además de esto, es muy importante que como empresa, como emprendedor, como estudiante, maestro, coordinador, podamos apoyar y dejar ese granito, ¿no? Ese granito de arena en nuestros espacios de trabajo, porque si bien obviamente es obligatorio, también es muy importante que en los espacios en donde estemos la mayor parte del tiempo, que mucho de ellos es en el trabajo, podamos estar de la mejor manera, podamos estar de la mejor forma. No quiere decir, vuelvo a lo mismo, que nunca nadie va a estar estresado. Digo, sería de alguna manera ideal. Sin embargo, es imposible. Lo que sí buscamos es con esta, o que se busca más bien con esta norma, es que se pueda controlar, que se pueda disminuir, que haya acciones de que las empresas realicen para cuidar a sus trabajadores, ¿no? Vamos a ver, como les menciono en un ratito más, cada uno de estos aspectos. Entonces, bueno, la norma es una norma de carácter obligatorio para todas las empresas que buscan promover entornos favorables. ¿De qué trata, no? ¿Qué es lo que se busca ya en lo específico esta norma? Primeramente, identificar, analizar, prevenir los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable. ¿Cómo podemos identificarlo? Si nos vamos así punto por punto, ¿cómo podemos identificar estos factores de riesgo? Hay quienes me han dicho, es que pues yo no sé ni qué son los factores de riesgo o cómo sé cuáles factores de riesgo están afectando a mi empresa, a mi negocio, a mi establecimiento. Bueno, la misma norma y la Secretaría del Trabajo promulgaron, o más bien dicho, sí, promulgaron o publicaron, la palabra, publicaron guías que nos van a ayudar a poder medir estos factores de riesgo. Son guías, así se les llama, algunas de ellas son encuestas. Sin embargo, a no todas, no les llaman encuestas porque no todas son así, o sea, algunas son eh, alguna política. Sin embargo, la mayoría de las 5 son encuestas. Estas encuestas se les aplica o se les debe de aplicar a los trabajadores dependiendo obviamente el tamaño de empresa y las obligaciones a las que están sujetas, pero se les deben de aplicar a los trabajadores con el propósito de saber cuáles son aquellos factores a los cuales están expuestos, ¿no? Cada una de las empresas. Entonces, bueno, ¿cómo lo identificas? A través de esas encuestas, ¿no? A través de esas guías, así se le llama a la Secretaría del Trabajo, guías. ¿Cómo las vas a analizar? Una vez que tú ya aplicaste estas encuestas, es importante que analices, que revises, que valores cuáles fueron los resultados,
para que diseñes una política o acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, que tú, así como muchas empresas realizan su plan anual de capacitación o su plan de capacitación, dependiendo la temporalidad, que también puedan las empresas tener un plan para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Hay algunas empresas que en su mismo plan de capacitación, por ejemplo, ya han incluido pues algunos talleres, algunos cursos más enfocados a lo que arrojaron esas encuestas, por ejemplo, a lo mejor talleres, cursos sobre el manejo del estrés, sobre el manejo de la comunicación, sobre el liderazgo, porque estos aspectos pudiéramos pensar aparentemente que no tienen, por ejemplo, el liderazgo, la comunicación, no tienen mucha relación, sin embargo, desde ahí surge todo, ¿no? Si hay un mal líder, si no hay una comunicación que fluya, si por ejemplo un trabajador recibe órdenes de diferentes jefes al mismo tiempo, eso le genera o le causa estrés y eso pudiera desencadenar un factor de riesgo psicosocial. Entonces, bueno, los identificas a través de las guías o encuestas, cómo analizas a través de los resultados, cómo los vas a prevenir diseñando acciones, diseñando acciones. Hay empresas que han optado por hacer cursos, talleres, semanas de la salud, semana de la educación, un programa integral, un programa que busque prevenir o que busque de alguna manera cuidar o mejorar la calidad de vida, no solamente a través de cursos y talleres, sino un programa más completo que ayude a que el trabajador se sienta ¿Qué estás parte, haciendo? ¿no? ¿Qué Se estás sienta de haciendo alguna tú manera también? en un lugar. Dame, Y bueno, ¿para por qué te pones último, esto? cómo vas a promover ese entorno organizacional favorable. No, nada que tu Igual, pierna. a través de dichos programas, a través de dichos talleres, cursos, conferencias, actividades que ayuden a que el trabajador pueda canalizar ese estrés, que pueda tener una mejor comunicación, que pueda tener un mejor liderazgo y de esa manera los factores a los que está expuesto sean menores. Entonces, esto es lo que es la norma, ¿no? ¿A quiénes les aplica? Porque esto es una de las preguntas que nos han hecho, ¿no? La pregunta del millón. ¿Y a quiénes les aplica? A quien me aplica a mí, yo soy un outsourcing, te aplica. No, pues es que yo soy una pequeña empresa, te aplica a todas las empresas del país, sin importar su giro o tamaño, les aplica esta norma. ¿Por qué si una empresa es pequeñita o por qué si ¿Para qué? hay un negocio muy chiquito, porque es necesario No, que deja que... también diseñen acciones para la prevención, porque finalmente tienen personas, finalmente tienen trabajadores y lo que busca la Secretaría del Trabajo es que puedan tener estos trabajadores, aún y sean poquitos o muchos, que tengan pues una mejor calidad en el trabajo, ¿no? Que puedan desempeñar sus actividades de la mejor forma y pues bueno, la Secretaría del Trabajo es quien va a estar vigilando, quien va a estar inspeccionando las empresas para que se puedan cumplir estas condiciones. En el caso de que no se llegue a cumplir, bueno, como les menciono, hay multas, aparte de multas, pues también esa empresa o negocio no va a poder de alguna manera saber cuáles son las causas, ¿no? De por qué en ocasiones las personas se le van. Muchos me han comentado, es que tenemos muy alta rotación y no sabemos ni por qué se nos van. Bueno, de alguna manera tienes tú algún registro o has hecho alguna encuesta de salida o tienes algún cuestionario de que de alguna manera te haga a ti ver por qué la gente se te va, o sea, porque no es que yo tenga una alta rotación, es qué estás haciendo tú como empresa o qué no estás haciendo como empresa
para mejorar las condiciones. Entonces es muy importante tener evidencia. Algo que yo les comento a las personas que han tomado mis cursos sobre este tema es que se debe de tener evidencia de todo. A partir de que entró en vigor el pasado 23 de octubre, es bien importante que las empresas tengan evidencia de todo, si aplicaron encuestas, que haya evidencias. ¿Cómo pueden ser evidencias? Pues los mismos cuestionarios, ya sea físicos y o electrónicos, fotografías a lo mejor y donde se les están aplicando las encuestas, listas de asistencia, todo eso les va a ayudar para que ustedes puedan comprobar que se está trabajando, ¿no? Que se está trabajando en cada uno de los rubros. Yo como quiera igualmente los invito a que revisen la norma completa. Aparentemente está un poquito larga, aparentemente es un poquito extensa. Sin embargo, conforme la vas tú leyendo y conforme tú vas viendo que cuáles son las obligaciones para el trabajador, cuáles son las obligaciones que también tiene la empresa, porque no solo la empresa, no solo los, uh, los empresarios, los dueños de negocio tienen obligaciones, es bien importante también saber eso, también los trabajadores tenemos la obligación de poder prevenir estas situaciones, estos factores de riesgo, avisar a nuestro jefe, a nuestra área correspondiente de ciertas situaciones que se están presentando o que se pudieran presentar o que se presentaron, ¿no? En un cierto momento. Entonces, bueno, les aplica todo. En algunas ocasiones me preguntaban que si a las pequeñas empresas, es que yo soy un outsourcing, mis trabajadores pues están dispersos en diferentes organizaciones, a ti también te aplica. En esos casos pudiera ser una obligación de ambas partes, ¿no? Porque para todas las empresas va a aplicar esta norma. Entonces sí sería importante que si estás en alguna situación así de outsourcing, sepas que esta norma busca esto, ¿no? Igualmente, si tú eres trabajador, que también sepas que tienes obligaciones, no todo es obligación de tu patrón, tú también como trabajador tienes la obligación de ayudar, de colaborar con estas actividades que tu patrón realice, ¿no? Porque a veces ha pasado que no quieren o se rehúsan, ¿sabes qué? Pues yo no quiero, bueno, ahí de alguna manera no estás cumpliendo con tus obligaciones como trabajador, no lo estás haciendo. ¿Desde cuándo entró en vigor? ¿Desde cuándo entró en vigor esta norma? Esta norma se divide en dos fases, o sea, en dos fases en cuanto a que entró en vigor. Por ejemplo, la primera fase entró el pasado 23 de octubre del año pasado. Es decir, ya para esta fecha, muchas empresas, organizaciones ya deberían de tener ciertas acciones. En la realidad hemos visto que no todas lo han hecho y pues con esta situación que pasó de la pandemia, pues mucho menos, ¿no? Sin embargo, sí es muy importante que en la medida de lo posible, de en calidad de urgente, realicen actividades, sobre todo las que ya entraron en vigor, ¿no? El pasado 23 de octubre. Estas obligaciones que ya entraron en vigor, pues son de alguna manera, se pueden realizar, algunas de ellas, pues de manera virtual, ¿no? De hecho, estuvimos trabajando cuando recién inicia la pandemia con algunas empresas de manera virtual. De manera virtual estuvimos trabajando porque es muy importante que uno de los puntos que contempla precisamente la primera fase es que todos los empleados conozcan la norma. O sea, todos la deben de conocer, todos deben de saber que existe, todos deben de conocer cuáles son las obligaciones que tienen sus patrones, pero también las obligaciones que tienes tú como trabajador. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo le pueden hacer o cómo las empresas lo han hecho? A través de cursos, a través de webinars, a través de pláticas, de charlas, que ayuden a que el trabajador conozca la norma, que se familiarice con ella y además colabore.
colabore porque todo esto es en beneficio de los trabajadores. Si bien, como lo hemos estado diciendo y vuelvo a ser muy reiterativa, si bien tiene temas de multas, también es muy importante que creemos una conciencia, ¿no? Muchas grandes empresas precisamente por esto han crecido, por esto han sobresalido, incluso sus mercados han estado creciendo hacia otros países porque les ha permitido el enfocarse en sus trabajadores, en su gente, en qué necesitan, en que estén mejor, les ha ayudado a tener diferentes distintivos a nivel nacional, a nivel internacional. También les ha permitido crecer, ser reconocidas como empresas socialmente responsables, como empresas en donde la gente está contenta, ¿no?, de trabajar, y eso da por resultado una mayor productividad. De hecho, un empleado motivado, un empleado que realmente está comprometido con la empresa, es 80% más productivo que un trabajador que no siente ahora sí que ese sentido de pertenencia con la empresa, ¿no? Que está por estar y mientras consigue algo mejor. Entonces es bien importante que creemos esa conciencia. Si somos emprendedores, como en el caso de una persona que hace tiempo asesoraba sobre el tema, me decía, dijo, tiene menos de 8 años en el mercado, dice, y he crecido, dijo, gracias a Dios he crecido mucho, dijo, pero si yo hubiera sabido de esta norma, a lo mejor y cuando tenía 10 empleados, cuando tenía 5 empleados, 15 empleados, hubiera sido más fácil para mí. Muy seguramente en estos momentos yo estaría en otro nivel, o sea, estaría mucho mejor. Digo, bueno, pues le comentábamos, ¿no? Nunca es tarde para empezar a cambiar el rumbo o la misión de tu empresa, la misión, nunca es tarde para hacerlo. Sin embargo, pues es importante que podamos dar ese primer paso si es que no lo hemos hecho. Entonces, la primera fase ya entró en vigor el pasado 23 de octubre del 2019. Son ciertas obligaciones las que ya deberían de tener, no todas. Y la segunda fase entra en vigor este año. Hasta ahorita entra en vigor este año. No ha habido información oficial por el tema del COVID y demás que pueda hacer que se pospongan. No se sabe realmente hasta ahorita. La fecha es el 23 de octubre del 2020. Habrá quienes dirán o pensarán, oye, pero ¿por qué? Si mira el COVID y todo es muy precipitado. Cabe mencionarse que esta norma ya entró o está vigente, por así decirlo, desde el año pasado. Desde el año pasado entra en vigor. Sin embargo, desde el 2015, 2016, esta norma ya existe, o sea, no es nueva. A lo mejor en los últimos meses, años, ha sido muy popular porque pues todos, como no, o muchas empresas, no voy a generalizar, ¿verdad? Como muchas empresas o algunas empresas no hicieron o hicieron caso omiso a esta norma, se acerca la fecha, no tienen mucho o no tienen nada al respecto, entonces pues sí, obviamente están muy estresados, ¿no? Están ahora sí que muy estresados porque, ay, ¿cómo es posible, no? Si esto es nuevo, o una norma más, o un requisito más de tantos que ya tenemos. Sin embargo, creo yo que esta norma va a ayudar mucho. Ya cuando la vayan ustedes conociendo, como les decía, los invito a que la revisen, a que la lean. Ahí está en el Diario Oficial de la Federación. Se van a dar cuenta que es una norma que viene a cambiar la cultura organizacional. De hecho, anterior a esto estábamos trabajando tuve la oportunidad de estar trabajando con algunas empresas en cuanto a lo que es cultura organizacional. Querían de alguna manera eh, eh, pues mejorarla, incorporar
nuevos valores, hacerle un ajuste a su misión, porque pues ya no era la misma que la que tenían ahí desde hace 10 años o desde hace 20 años o 5 años, ya habían ellos cambiado, así como nosotros, así como las personas cambiamos, pues las empresas también, así como yo o ustedes muy seguramente ya no tienen la misma misión o el mismo deseo de hacer ciertas cosas que hace algunos años atrás. ¿Por qué? Porque ya cambiaron, porque ya incluso algunos ya los hicieron esos sueños, esas metas, ya las lograron, entonces tú tienes que ir por más. Igual las organizaciones. Entonces con esto de la norma, pues realmente viene a ponernos en otro nivel, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero estar mejor. Si ahorita me está yendo bien, si me está yendo bien en mi empresa, si estamos creciendo o si no, pues con mayor razón es importante apostarle a la gente, ¿no? Cuando en las empresas hay personas comprometidas, cuando hay personas que realmente están, pues sí, comprometidas, son responsables, van con gusto al trabajo, eso se ve reflejado en la productividad. Entonces, pues bueno, aquí esto es parte de lo que entró en vigor. En la primera fase, algunos me han preguntado, oye, pero ¿qué es lo que ya debería yo de tener? O sea, para enfocarme en eso, qué es lo que yo debería realmente de estar haciendo. O sea, bueno, aquí en lo que es la primera fase les mencionaba hace unos instantes, uno de los puntos es que sus trabajadores conozcan qué es la norma. O sea, que la conozcan y que tenga la empresa evidencia, porque muchas veces hacemos muchas cosas, sin embargo, no tenemos la cultura, no generalizo, vuelvo a lo mismo, pero muchas veces o algunas veces no tenemos la cultura de tener una evidencia. Entonces es muy importante que a partir de ya se tenga en la empresa evidencia de todo, ¿no? Fotografías, aún y que las charlas o las conferencias o las pláticas se den de manera virtual, hay la forma de que puedas tener tu registro de asistencia, que puedas tener tus fotografías, que puedas tener incluso, no sé, a lo mejor algún testimonio de ciertos trabajadores en donde se les está explicando, ¿no?, qué es la norma. Otro de los puntos que también ya deberían de tener para ya es un mecanismo para presentar quejas o sugerencias, ¿no? Este mecanismo les va a ayudar mucho también a las organizaciones, a los emprendedores, a cualquier persona, le va a ayudar para que puedas tener tú un canal, es decir, si yo estoy pasando alguna situación, no sé, por ejemplo, de un liderazgo negativo, en donde a lo mejor estoy muy estresada porque mi jefe me dice de apodos, si no hago cierta actividad, hay represalias, cualquier situación que atente contra mi integridad, pues yo necesito tener un mecanismo para poder presentar esa queja, ¿no? Entonces es importante que se tenga. Hay quienes nos han comentado, ¿no? Bueno, pues yo tengo uno, pero no, pues la gente no se acerca, la gente no se acerca a, a, a quejarse, ¿no? Y pues ya viendo la situación o por mismos comentarios de los trabajadores nos dicen, no, lo que pasa es que nosotros no queremos ir a poner nuestra queja porque justamente el buzón está ahí enfrente de la cámara, ¿no? Entonces no queremos que sepan quién fue. O sea, tienen miedo a las represalias, entonces, pues también cuidar, ¿no? Cuidar ese tipo de detalles. Puede ser también un buzón, digo, en ese caso, en esa empresa era físico, un buzón tradicional. Sin embargo, también puede ser algún correo electrónico que sea de manera anónima o alguna situación, no sé, en el sistema. Hay empresas que ya tienen pues un software un poquito ya más sofisticado, entonces también pueden hacerlo a través de ese medio. La intención es que exista.
O sea, puede ser físico, puede ser virtual, el caso es que exista y que no solo exista, porque muchas veces existe, pero los trabajadores no lo conocen. O, como les digo, existe físicamente, pero los trabajadores no se atreven a acercarse porque justamente ahí donde está el buzón está la cámara. O, ¿sabes qué? Pues me están pidiendo que ponga ahí de qué área soy, pues soy el único, entonces pues se van a dar cuenta que fui yo. Es muy importante que el trabajador también sienta la confianza de acercarse, que sienta esa, ese contacto para decir, ¿sabes qué? Pues voy a seguir compartiendo, ¿no? O sea, lo que está sucediendo, lo que está pasando, y no nada más cosas negativas, también pueden hacer cosas positivas. Estamos muy acostumbrados, desafortunadamente, a que siempre en los buzones o demás, pues exponemos siempre cosas negativas, pero también hay muchas cosas positivas que se pueden estar eh, resaltando, ¿no? Entonces, eso es otro de los puntos que ya deberían de tener como empresa. Ya deberían de tener también aplicada la guía uno, que ya ven que hace ratito les mencionaba cómo tú vas a poder identificar tus factores de riesgo, porque no todas las empresas tienen el mismo, que es muy importante. Entonces, a través de la guía uno hay una guía, una encuesta, que esa encuesta lo que va a revisar es situaciones o sujetos a situaciones traumáticas. ¿Qué quiere decir situaciones traumáticas? Algún hecho que se haya presentado derivado del trabajo y que al empleado le haya generado pues un estrés o un trauma, ¿no? Como se dice. Entonces, aquellas personas que de alguna manera hayan sido víctimas de alguna situación, ya sea algún robo, ya sea algún accidente, eh, cualquier situación traumática derivada del trabajo, eso también ya debería de estar aplicado, ¿no? Es otro de los puntos. Y pues bueno, es también muy, muy importante que además de que esté aplicada esa guía uno, también pues estén por escrito una política de prevención de riesgos psicosociales. Esta política también la pueden ver ahí en lo que viene siendo la norma, en la guía 4, y ahí viene un ejemplo, ¿no? También esto ya deberían de tenerlo, y pues bueno, todas las acciones para la prevención, ¿cómo le vas a hacer tú como empresa para prevenir estos factores de riesgo? Y bueno, la fase 2 pues es todo lo que queda, ¿no? Todo lo restante ya va a entrar en vigor próximamente. Es muy importante que estemos al pendiente también de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, porque con todo esto que está sucediendo, bueno, pues algunos han preguntado si van a haber prórroga o no, entonces hasta ahora no existe. Sin embargo, pues es importante que en la medida de lo posible, de lo urgente ya, pues se vayan haciendo, ¿no? Buscar la forma de que a través de espacios virtuales, a través de espacios electrónicos, digo, hay algunos software que se anuncian en el mercado, hay algunos de ellos muy efectivos, hay algunos de ellos que son caros, hay algunos otros que no son tan caros, habría que checarlos, ustedes deberían de checarlos si están interesados, ahí en Google aparecen diferentes, y ya nada más es cuestión de que ustedes revisen dependiendo, ¿no? Dependiendo el número de trabajadores que tengan. Es bien importante que ustedes identifiquen en qué tipo de obligación tienen, primeramente, porque si bien les menciono es obligatorio, bueno, pues también no tienen, bueno, lo ideal, lo bonito sería que todos, sin importar si te aplica o no te aplica, se realizaran todas estas acciones, porque, como les decía, no nada más es para evitar multas, sino es también para mejorar la productividad. Esto, tener las encuestas, tener todos estos resultados, permite tener una radiografía, es como si tuviéramos una radiografía, ¿no? De cuando nos enfermamos, pues te toman una radio, te sientes mal de algún pie, alguna pierna, un brazo, pues vas y te sacas una radiografía y pues
ya el doctor determina, ¿no? Pues hay que tomar reposo, tienes que tomar cierto medicamento y ya pasa el tiempo y muchos de los casos te alivias, ¿no? Porque seguiste con las recomendaciones. Igual aquí, todas estas guías, todas estas encuestas que existen y que están en el diario oficial de la Federación van a permitir a la empresa saber qué es lo que necesitan hacer. ¿Por qué muchas veces la gente se va? O sea, o por qué muchas veces la gente no dura, o por qué la gente sí dura, porque la gente sí dura muchísimo tiempo, en ocasiones ni siquiera los sueldos son muy buenos, sin embargo, el que haya un ambiente de trabajo favorable está, está comprobado que ayuda a que la gente se quede. La mayoría de las personas, hace tiempo leía ahí en internet que la OCC había hecho unas encuestas de por qué las personas durábamos o duraban más tiempo en una empresa, es decir, qué les ofrecían esas empresas y la mayoría coincidió que eran aquellas en las cuales la empresa se preocupaba más por su educación. Es decir, aquellas empresas que los capacitaban, aquellas empresas que les apoyaban con becas, que podían seguir estudiando, que podían seguir preparándose, que había por consecuente, por consecuencia, perdón, había un mayor un mayor sentido de pertenencia. La gente se sentía agradecida, la gente se sentía que la empresa estaba preocupada y por eso duraban muchísimo tiempo, porque el sueldo no era realmente un factor determinante. Digo, a lo mejor y sí en el top 3 si pudiera estar, no digo que no. Sin embargo, lo más importante para un trabajador es una empresa, un lugar en donde te hagan sentir parte, en donde realmente tomen en cuenta tus ideas, tus proyectos y todo esto, ¿no? Entonces eso también se los comparto porque muchas empresas o algunas empresas con las que hemos estado trabajando nos dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo no puedo mejorar el ambiente laboral porque la gente quiere dinero y yo ahorita no les puedo aumentar el sueldo. Y pues bueno, les preguntamos, ¿realmente esto que tú nos comentas es porque salió en alguna encuesta o porque tú crees? No, pues es que yo creo. Pues bueno, nosotros te invitamos a que realmente hagas alguna encuesta, apliques a lo mejor alguna encuesta de clima laboral o en este caso, si ya estás con lo de la norma, que te atrevas a, a realizar estas encuestas para que te des tu cuenta de qué es lo que realmente quiere la gente. Muchas de las veces no buscan tanto el dinero, sino buscan, como les decía, un lugar en donde ellos sientan que son tomados en cuenta, que puedan seguir preparándose. Obviamente el dinero pues viene o el sueldo viene por añadidura, ¿no? Entre más preparado estés. Sin embargo, la gente, los seres humanos, buscamos el reconocimiento, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos más importantes que buscamos las personas, el que nos reconozcan, el que nos tomen en cuenta, el que cuando hacemos las cosas bien, pues nos feliciten y cuando hacemos las cosas, a lo mejor cuando nos equivocamos, bueno, que también nos lo hagan saber, ¿no? Para de alguna manera hacer algo al respecto, porque en ocasiones no nos lo dicen y pues lo siguen haciendo. Entonces llega un punto en que dices, pues ya no quiero que estés en la empresa, pero el trabajador también se siente un poco triste o estresado porque nunca se le dijo, ¿no? Nunca se le hizo ver cuáles eran sus áreas de oportunidad. Entonces también cuando hagamos esto, pues busca hacerlo de una manera privada, ¿no? Como dicen, los elogios, hacerlos de manera pública y las áreas de oportunidad, pues también hacerlas de una manera que no se avergüence, ¿no? El trabajador, que realmente sea un liderazgo, el que se ejerza un liderazgo positivo. Entonces, estas son las dos fases, como les menciono, la primera ya se llegó la fecha y la segunda está casi por cumplirse, entonces pues es importante que atendamos a la medida de la medida de calidad y urgente este tipo de situaciones. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo psicosocial? Porque hemos estado hablando del estrés, hemos estado hablando del liderazgo negativo,
¿qué otras cosas o qué otros factores son los riesgos psicosociales? Entendemos por psicosocial todo aquello que envuelve o que rodea al trabajador, a las personas que estamos en sociedad. Por eso, algunos de los factores de riesgo derivan en estrés. El estrés es uno de las consecuencias precisamente de que existan factores de riesgo psicosocial, porque si hay una violencia, por ejemplo, como en la imagen, si se ejerce violencia en el trabajo, pues obviamente ese trabajador va a estar estresado, va a estar preocupado, muy seguramente piense en dejar ese empleo, en buscar otro, o habrá quienes decidan quedarse porque piensan que va a ser difícil encontrar otro trabajo. Entonces hay un sinfín de cosas que tienen como consecuencias los factores de riesgo psicosocial. El estrés es una consecuencia. Como les decía, muchos mitos existen sobre esto y dicen, "No, ahora, pero ahora resulta que pues no se puede estresar el trabajador porque pues yo voy a tener la culpa". No es así. Como quiera, en unas diapositivas más adelante vamos a ver algunos de estos mitos para que ustedes los vean, a lo mejor y se pueden familiarizar con algunos de ellos. Puede ser que algunos de ellos ustedes ya lo han pensado, algunos otros no. Sin embargo, al final, si ustedes tienen otros, además de los que les voy a compartir, con todo gusto lo pueden hacer, ¿no? A través del chat. A través del chat vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas, algunas de las dudas, y pues bueno, es importante que estemos al pendiente. Los factores de riesgo psicosocial pues se deriva del estrés. También otra de las consecuencias que afectan o que podemos decir que son riesgos psicosociales son las enfermedades cardiovasculares, la violencia, un liderazgo negativo y entre otros más, ¿no? Porque la norma habla sobre otros factores, ¿no? Las jornadas excesivas de trabajo, la relación trabajo-familia, cómo está afectando los horarios no tan extensos que tengo, ya no me permiten convivir con mi familia. Eso genera por consecuencia, en ocasiones, ya yéndonos muy lejos de eso, que ni tan lejos, ¿no? Porque sucede, ha pasado en una de las empresas donde estaba hace tiempo trabajando sobre este tema. Decía la persona de recursos humanos, es que pues yo no tengo la culpa de que la gente, estos trabajadores, pues estén divorciando. Yo no tengo la culpa de que mis trabajadores, pues sus hijos anden en drogas. Yo no tengo la culpa de que tengan problemas con los hijos, con la familia. Digo, a lo mejor directamente no eres el culpable. No lo eres porque pues finalmente es algo externo a ti. Sin embargo, sí puedes de alguna manera, ya revisando la situación en específico con esta empresa, nos damos cuenta que muchos de los trabajadores tenían horarios de trabajo muy extensos, muy excesivos, o sea, rotaban turnos constantemente. Cuando eran sus descansos, por ejemplo, les hablaban para que fueran a la empresa. Cuando estaban de vacaciones, todavía les hablaban para que fueran. Entonces, todo este tipo de cosas, pues ya estaba repercutiendo ya no solo en el trabajo, ya no solo en su salud, sino también con la familia, porque la familia ya no podía contar con ese trabajador porque sabían que en cualquier momento le iban a estar hablando y pues los planes de vacaciones se iban a echar a perder. O el día de descanso, o el festejo del hijo, o de la esposa, de quien sea, pues también. Entonces, fíjense cómo algo que aparentemente no tiene que ver con la empresa, sí lo es indirectamente. Entonces, la empresa a lo mejor y no puede cuidar que el trabajador se divorcie o no. Sin embargo, a lo que vamos o lo que su parte le corresponde es mejorar estas condiciones, ¿no? Mejorar a lo mejor y las cargas, que estén mejor distribuidas, que la persona, en vez de estarle hablando a la persona para que se regrese a trabajar, pues que haya otra persona que lo cubra, no sé, buscar
la manera de que a ese trabajador pues le afecte lo menos posible, ¿no? Yo entiendo que hay situaciones en donde pues puede ser que pase, puede ser que suceda, pero ya llega un punto en que es siempre. Aquí el problema es cuando ya se hace tradición, cuando ya se hace costumbre, cuando ya se hace muy común. Entonces, en este tipo de situaciones es bien importante que podamos prevenirlos. Si con las guías que les he estado mencionando, se pueden identificar algunos de estos factores y esto les va a ayudar a las empresas a saber qué es lo que deben de hacer, a saber en qué puntos están eh, más propensos o en qué puntos están más afectados. El estrés, como les menciono, las enfermedades cardiovasculares, la violencia también, porque se da mucho en algunas empresas, en donde se le agrede a los trabajadores. En ocasiones no es físicamente, a veces dicen, no, pues es que a mí no me han agredido, porque nunca me han golpeado, nunca me han empujado, nunca me han hecho sin embargo, a través de insultos, a través de burlas, a través de apodos, a través de otro tipo de acciones, pues se genera que haya violencia. Entonces también es muy importante que lo podamos detectar, identificar. Les decía yo al inicio que por qué había surgido la norma y les decía es que los índices de enfermedades mentales está aumentando. De hecho, en nuestro país la segunda causa de incapacidad es la depresión y desafortunadamente las personas que la sufren son las últimas en darse cuenta. Resulta que todo el mundo a su alrededor se da cuenta que esa persona ha cambiado, se dan cuenta que esa persona su productividad no es la misma, que antes no faltaba y ahora sí, que antes llegaba temprano y ahora no. Entonces, muchas de las veces alrededor nos damos cuenta, oye, pues esta persona pues está como que está deprimida, ¿no? Incluso su corporalidad se nota, se nota decaída, se nota así cabizbaja. Sin embargo, la persona que la está padeciendo, la mayoría de los casos es la última en darse cuenta a través de este tipo de información, a través de que la gente sepa cuáles son esos factores de riesgo psicosocial y cómo prevenirlos y cómo poderlos de alguna manera canalizar. La empresa tiene la obligación de canalizarlos una vez que ya detectó este tipo de situaciones, de canalizarlos con un especialista, con un psicólogo, con un médico que pueda de alguna manera valorarlos y ya dependiendo de esa valoración, pues determinar si la persona pues asiste al psicólogo o qué se va a hacer, ¿no? Pero sí tendría ya en esos casos que un psicólogo, un médico, alguien del área de la salud, pues valide, ¿no? Valide eso que se está haciendo. Porque bueno, el liderazgo negativo también es importante que lo podamos detectar y que lo podamos prevenir a través de concientizar a los trabajadores. Muchos de ellos, muchos de los trabajadores, me ha sucedido o lo he visto en las empresas en donde he tenido la oportunidad de estar, que que suben, que ascienden. Por ejemplo, un trabajador muy responsable, muy comprometido, ya tiene cierto tiempo en la empresa, háganlo supervisor, dicen los gerentes, háganlo supervisor, lo motivamos, tiene un mayor sentido de pertenencia, nunca falta, conoce bien la operación, pero nunca se le dio a esa persona una capacitación o sí, una capacitación sobre su nuevo puesto, sobre su nueva responsabilidad. Si bien conoce todo lo que es la parte de operativa, sin embargo, esa persona también pues va a estar en contacto con la gente, va a tener gente a su cargo, va a tener que lidiar con un sinfín de situaciones nuevas a las que se enfrentaba en su puesto anterior. Entonces aquí es importante también que si vas a apoyar a tu trabajador, que es una iniciativa muy buena, o sea, apoyar al trabajador a que se motive, a que su responsabilidad esté dando frutos, también empezarlos a capacitar por esa parte, ¿no? Por el lado de esas habilidades blandas, ¿no? De las cuales muchos
mencionamos, ¿no? De esas habilidades que, que tienen que ver más con el liderazgo, que tienen que ver más con la comunicación, con el manejo de personal, manejo de tiempos, manejo incluso de la inteligencia emocional, porque muchos personas nos enfocamos o se enfocan más en lo que es la inteligencia, en tener más conocimiento, sin embargo dejamos a un lado la inteligencia emocional y eso es lo que determina que una persona sea más exitosa o no en un puesto. No estoy diciendo que la información o el conocimiento no sirvan, eso no es, eso obviamente te abre muchísimas puertas, muchas puertas, pero lo que realmente también te mantiene esas puertas abiertas es la inteligencia emocional, ¿no? Esas habilidades que son muy importantes para poder conservar y para poder tener unas mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque una persona que se comunica más, que trata mejor a su personal, tiene mejores resultados, ¿no? No solo en lo personal, sino también con la gente. Bueno, vamos a entrar en este tema, ¿no? Que es el que nos tiene principalmente aquí. Obviamente ya conocimos un poquito de la norma, ya vimos que es obligatoria, ya vimos que ya entró en vigor la primera fase, que está próximamente a entrar en vigor la segunda, que les aplica a todo el país, no importa el tamaño, que dependiendo el tamaño es el tipo de obligación que tienen, que existen algunas guías que nos ayudan a identificar estos factores de riesgo, que algunos de los factores de riesgo pues se derivan o tienen que ver con el estrés, con ciertas enfermedades. Vamos a ver algunos de estos mitos que he recopilado en los cursos en donde he estado, en las empresas donde he tenido la oportunidad, algunos otros en internet, algunos otros conocidos, entonces colegas incluso. Entonces, pues es importante que los podamos ver. Si alguno a ustedes les resulta familiar, pues qué bueno, ¿no? Aquí se va a despejar esa duda, como quiera al final. Como les decía, va a haber la sección de preguntas. Si algunos tienen ya alguna duda sobre esto que hemos estado comentando, pues lo pueden escribir ahí en el chat y al final vamos a estarlos compartiendo. Bueno, vamos a empezar con un mito. Ahora resulta, esto así, palabras textuales me lo dijeron en una empresa. Ahora resulta que los culpables del estrés de los trabajadores son las empresas o los empresarios. Esto es un mito. Esto es un mito porque, como les decía, las empresas no son las culpables. Las empresas, no sé, porque en algunas empresas nos decían, es que ahora resulta que los culpables somos nosotros. O sea, ellos no tienen problemas en su casa, ellos no se desvelan, ellos no tienen trastorno de sueño porque saliendo del trabajo se ponen en los videojuegos o se van de fiesta. O sea, la responsabilidad es de la empresa. Les digo, ok, digo, los trabajadores también tienen su responsabilidad. Entonces, esto es un mito porque las empresas no son las culpables del estrés. Las empresas de lo que sí son responsables es de identificar cuáles son los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores. O sea, en ningún momento se va a culpabilizar o decir, es que tu empresa, tú eres el único culpable. No, para nada, al contrario, o sea, la empresa, como pasamos mucho tiempo en la empresa, en la organización, pues es importante que desde ahí también podamos prevenir, que podamos ayudar, que podamos dejar ese granito de arena. Entonces, las empresas no son los únicos responsables, también el trabajador es responsable de dormir sus horas, de, de cumplir con su jornada de trabajo, de comunicar si hay alguna situación que está perjudicando ese liderazgo o si tiene alguna situación en específico, comunicarla principalmente a quienes en las empresas, a recursos humanos.
Digo, no quiero decir que sea la única área responsable, porque tampoco son los únicos, es un trabajo en equipo. Sin embargo, bueno, son los que están más en contacto con la gente y de esa manera, pues puedan también, si ellos, en el caso de que esa duda que tenga el trabajador, no, ellos no son los que lo ven, bueno, pueden canalizarlo. Otro de los mitos, la ley obliga a todas las empresas a contratar un psicólogo. Esto también es otro de los mitos. Digo, obviamente, si tienen un psicólogo, qué mejor, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque hay un especialista que sabe del tema, que los puede ayudar, que los puede orientar. Sin embargo, no es una obligación. Lo que sí obliga la norma es a que realices, a que tú identifiques, analices y se hagan acciones para la prevención. No necesariamente lo tienes que contratar. Hay empresas que dicen, oye, es que pues yo no tengo los recursos para tener aquí a un psicólogo de planta, ¿cómo le hago si la norma me está exigiendo? Bueno, hay empresas o negocios que dicen, bueno, pues yo hago un convenio, ¿no? Con ciertos psicólogos independientes, yo hago un convenio con a lo mejor algún consultorio, con algún médico, o el psicólogo viene 2 o 3 veces por semana, dependiendo también el tamaño y el plan de acción que se tenga. La ley en ningún momento dice tienes que contratar a un psicólogo, lo que sí te dice es que tienes tú que prevenir los factores de riesgo psicosocial y atenderlos. No nada más los identificaste. ¿Qué vas a hacer con esos casos que tú sabes que requieren un apoyo de algún especialista? Pues mándalos, haz convenios con psicólogos, consultorios, busca la manera de darles atención o busca, no sé, a lo mejor las mismas instituciones de gobierno que tienen o prestan este tipo de servicios. Otro de los mitos es que cualquier trabajador que se siente estresado podrá ser incapacitado. Este también es otro de los mitos. Es que yo estoy estresada. Mi jefe me estresa, entonces pues voy a ir al IMSS a que me incapaciten. Eso también es un mito, porque como en cualquier otro, por ejemplo, cuando tienes a lo mejor algún riesgo, no sé, alguna enfermedad, pues tienes tú que ir al IMSS en este caso, porque es la única institución válida, ¿no? En muchas empresas para poder decir si la persona tiene una situación de estrés ya grave, ¿no? Entonces, que quede también esto claro, incluso para los trabajadores que pudieran pensar o nos han dicho, oye, pues es que yo me siento estresado, déjame, voy ahí al IMSS. Eso también es un mito. O sea, si tú te sientes estresado, obviamente tienes que hacer una cita, vas al IMSS, te van a hacer estudios y demás, y ellos van a determinar si es un factor de riesgo psicosocial realmente o no. En caso de que el trabajador se siente estresado, deberá ser indemnizado por su empresa. Bueno, ese también es otro de los mitos. De hecho, este me tocó verlo ahí en redes sociales y la verdad sí dije, lo voy a agregar porque es muy común, es muy común. De hecho, vi ahí en Facebook, creo, que decía un artículo, ¿no? Si estás estresado, tu jefe, tu empresa tiene la obligación de pagarte hasta 500,000 pesos. Ya se imaginarán, todos entraron, ¿no? Todos entrando, ay, yo estoy estresado, pero esa noticia estaba fuera de contexto porque en ningún momento la norma dice que al trabajador se le va a indemnizar por esta situación. Aquí lo que la norma dice es que si las empresas no cumplen con ciertos requisitos, se les va a multar a las empresas. Al trabajador, en el caso de que ya pasó por revisión y demás y se determinó que sí tiene un factor de riesgo, bueno, pues se le va a dar una incapacidad, pero no va a ser así de fácil o como muchos piensan, que dices, ay, me duele la cabeza, voy y ya, me estreso, estoy estresado, voy y me incapacito. No, tienes tú que pasar por una revisión. Ahora, ahí en la misma norma dice que ya cuando se le considere como una situación traumática es cuando ya está poniendo o interfiriendo en tu trabajo, en tu calidad de vida.
porque muchos puede ser que tengamos un dolor de cabeza, a lo mejor esporádico, y no quiere decir que yo estoy, necesariamente no quiere decir que yo estoy en un riesgo, en un factor de riesgo psicosocial alto. Ya tendrían que ver varios factores con que ya sea recurrente, con que sea derivado del trabajo y etcétera. Entonces, este punto también, si les ha pasado como a mí que lo leyeron ahí en internet, pues esta es una nota que está fuera de contexto porque en ningún momento se les va a dar una indemnización a los trabajadores. Lo que sí es, si en el caso de que la empresa esté incumpliendo, bueno, pues va a haber una multa. Y bueno, la norma mide el nivel de estrés. Esto también es un mito, porque la norma no mide el nivel de estrés. La norma lo que mide es el factor de riesgo al que está expuesto el trabajador, que no es lo mismo. El único que ya puede decir si el nivel de estrés del trabajador es alto, es un especialista, un psicólogo, un médico, una persona que ya tenga los conocimientos para decir, ¿sabes qué? Pues hay que diseñar un plan de acción, ¿no? En este caso. Entonces la norma no mide el nivel de estrés, lo que va a medir o lo que mide es el factor de riesgo al que tú estás expuesto como trabajador, dependiendo también tus funciones. También hay otros, bueno, ya vamos a pasar a las realidades, ¿no? Las realidades de esta norma es que no existe la obligación de contar con consultores externos. Obviamente hay empresas que no tienen el personal o ese personal no tiene los conocimientos o la experiencia y han recurrido a consultores externos. No está mal. No estamos diciendo que esté mal, pero tampoco decirle al dueño que que es obligación, porque no es cierto. Si bien ayuda mucho en la mayoría de los casos, sin embargo no es obligación. Tampoco hay obligación de contar con una unidad de verificación, también es opcional. Hay ciertas unidades de verificación que, bueno, estaba leyendo hace algunos días un artículo en donde algunas de ellas ya estaban siendo avaladas, ¿no? En este caso por la Secretaría del Trabajo habría que revisarlas. Sin embargo, bueno, independientemente de que tú tengas un, una evidencia, un reporte de esta unidad de verificación, pues es importante que cumplas, ¿no? Que cumplas porque pues las inspecciones, en el caso de la Secretaría del Trabajo, pues va a revisar, ¿no? Que cumplas con todos estos aspectos. No contempla tampoco la obligación de certificación. Eso es algo también muy importante porque cuando he tenido la oportunidad de dar cursos sobre la norma, me han preguntado, oye, pero ¿es una certificación o dan un certificado? Digo, lo que sí damos es constancia, una constancia de participación, pero nadie puede darte una certificación porque como tal no existe, nadie. Lo que sí existen somos tanto instituciones educativas, tanto consultores externos que, como les menciono, imparten el curso y te dan una constancia, una DC3 en el caso de las empresas, para que tú puedas comprobarle a la Secretaría del Trabajo que se dio esa capacitación. Eso sí existe, pero así tal cual, una certificación y demás, no. O sea, lo que sí es la constancia. De hecho, en el caso de las empresas, la Secretaría del Trabajo, no nada más para este curso, sino para todo tipo de curso, les pide que tengan una DC3, que es una constancia de competencias que avala que el trabajador cuenta con los conocimientos para ese curso. Entonces se le expide una constancia, ya confirma y todo del agente externo, ¿no? Registrado obviamente ante la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, como les menciono, como una certificación no existe. El curso sí, existe el curso, existe talleres, pero una certificación no. La norma no contiene ningún instrumento, bueno, para la medición del estrés. Como les decía, la norma lo que mide es el factor de riesgo.
al que estás expuesto, no tanto el estrés. Obviamente, si yo detecto el factor de riesgo al que tú estás expuesto, ya te hacen una valoración. Es como un filtro, ¿no? Yo te filtro, yo veo, tengo algunos indicios de que tu puesto es de alguna manera estresante o es de alguna manera, o tu comportamiento de alguna manera es de estrés. Te voy a filtrar, voy a tener evidencia, te voy a aplicar esa guía y te voy a canalizar con la persona, con el especialista y poder determinar si tienes estrés o no. Bueno, ya casi para finalizar, otra de las realidades es que busca identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. En caso de no realizar acciones para la prevención, las empresas serán acreedoras a multas. Eso también es una realidad, como se lo hemos estado diciendo, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por sus siglas STPS. Las empresas deberán aplicar las guías a sus trabajadores para poder identificar los factores de riesgo. Eso también es una realidad. Las empresas deben de aplicarlas dependiendo su tamaño, no para todas es lo mismo. Y bueno, la capacitación es una de las acciones que deberá tomar la empresa para cumplir con la norma. ¿Por qué es una? Porque obviamente, como les decía, la norma tiene varios aspectos a cumplir, no nada más es los talleres y los cursos. Sin embargo, la capacitación es uno de los recursos que tiene la empresa o que podemos brindarle a las empresas para poder cumplir con la norma, porque les decía que una de las obligaciones que ya deberían de tener las empresas, que es la fase uno, es el que todos sus trabajadores conozcan la norma 035, que así como no nada más los líderes, porque muchas de las veces empezamos con ellos, ¿no? Cuando estamos en la implementación de la norma, empezamos con los líderes, no está mal, al contrario, que bueno que sean ellos los primeros, porque ellos son los que tienen el poder de tomar las decisiones, pero una vez que ellos ya conocen, los líderes ya conocen, o los dueños de negocio ya conocen la norma, es bien importante que también lo sepan los demás trabajadores, desde los gerentes directivos hasta el área operativa. Todos deben de conocerla, conocer cuáles son sus obligaciones, cuáles son las obligaciones que tiene la empresa para con ellos, y de esa manera poder exigirnos ambas partes el poder cumplir con ellos. Pues bueno, esto es parte de este webinar sobre la norma, sobre lo que viene siendo mitos. Como les decía, si alguien tiene alguna duda sobre lo que se dijo, pues es momento de que lo diga a través del chat, o si lo quiere hacer de manera con micrófono abierto, pues también lo puede hacer, levantar su mano y de esa manera hacerlo de una manera ordenada. Les comento que vamos a tener, para las personas que estén interesados en conocer más sobre el tema, vamos a tener un curso online sobre precisamente la norma 035, los factores de riesgo psicosocial. En este curso ustedes van a poder conocer, identificar primeramente cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los cuales su empresa está más relacionada, también conocer las obligaciones que tienes tú como trabajador y también tu empresa, también que tú puedas conocer más a detalle las guías, que son 5, la guía 1, que es sobre sucesos traumáticos severos, la guía 2, que es sobre los riesgos psicosociales, la guía 3, pues es el entorno organizacional, la guía 4, la política de prevención de riesgos, y la 5, los datos del trabajador. Entonces eso también ustedes lo van a poder ver, así como poder diseñar una política de prevención de riesgos psicosociales, ayudados de la guía que ya está en internet, que es la guía 4, y que ustedes puedan también atender sobre todo a la brevedad los aspectos que ya entran en vigor o que ya entraron en vigor principalmente, y también una vez que ya se tengan estos puntos, pues también cumplir con los de esta segunda fase,
Este curso tiene una duración de 6 horas, son 2 días, son 2 sesiones, 24 y 25 de julio, y pues lo vamos a tener a través de Teams. Tiene un costo para tanto lo que es comunidad VM como también aquellas personas que nos han estado acompañando en las diferentes conferencias. Entonces les vamos a pasar mayor información. Si alguien esté interesado en asistir, en conocer más qué es lo que se va a ver, favor de contactarme. Aquí en la imagen viene mi correo, es gabriela.barreda@vmnet.edu. Ahí les podemos dar mayor información. Es un curso que la verdad muy enriquecedor en palabras de los mismos participantes, porque les ha permitido conocer qué es lo que, no nada más de manera teórica, que es la norma, sino también cómo la pueden ellos aplicar. Es un curso en donde ustedes van a poder no solo conocer a lo que están obligados, sino también a cómo aplicarlo. Este curso está muy dirigido a consultores que dices, oye, pues yo ya estoy trabajando en las empresas con desarrollo organizacional, cultura organizacional, doy cursos, talleres, conferencias. Me gustaría también darles a conocer esto. Este curso a mis clientes están invitados, está dirigido a consultores, instructores independientes, psicólogos también han resultado muy interesados por todo el tema de los factores de riesgo. Y pues bueno, para dueños de negocios, directivos, gerentes, supervisores, y a todas las personas que les interese el desarrollo organizacional, que les y pues evitar multas y cumplir, ¿no?, con esta norma. Es una norma muy bonita, la verdad es que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con ella, nos hemos dado cuenta que es muy bonita porque busca que los trabajadores estén mejor. Mismos trabajadores se nos acercan y nos dicen, oye, qué bueno que ahora están implementando esto, porque en mi trabajo antes no nos daban cursos, no nos daban información, sentimos que no se interesaban por nosotros. Con todas estas actividades, pues hemos visto mucho cambio, mi supervisor me habla mejor, ya no se enoja tanto, nos han mandado actividades que antes eran imposibles. Entonces es muy, muy enriquecedor toda esta parte y pues bueno, no me queda más que agradecerles, invitarlos a las siguientes conferencias que vamos a estar teniendo esta semana, al curso que vamos a estar organizando y que ustedes también puedan tener evidencia, ¿no? Parte de lo que nosotros les entregamos es una constancia de participación al curso de la norma y pues les sirve también a ustedes para poder cumplir, ¿no?, como parte de sus evidencias. No lo es todo, pero sí bien es una parte. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Yo aquí termino lo que viene siendo la presentación. No sé Ok, si ahí Gaby, rescaté algunas preguntas del chat. Vamos a ver. Preguntan, ¿esta norma solamente aplica a empresas privadas o también a gobierno federal? Aplica para todas, tanto gobierno como privadas. Ok, gracias. Pregunta Dulce Karina Castro. Por ejemplo, en los cursos se da el formato de C3 tanto al colaborador como en el que se queda la empresa, esto de manera presencial. ¿Cómo aplica ahora el DC3 en la capacitación online? Bueno, sí, en el caso de las empresas, en mi caso yo tengo registro ante la Secretaría del Trabajo y tengo registrado este curso, lo entregamos, ¿no? Sabemos que por la contingencia, pues los cursos presenciales, pues no están
pues del todo permitidos. Lo que hemos hecho es hacerlo de manera online en la empresa. Por eso también nos enfocamos este curso, también lo estamos ofertando a las empresas. Hay organizaciones que dicen, sabes que pues yo lo quiero nada más para mis trabajadores. Sabemos o entendemos que de manera presencial no se puede hacer por la contingencia, sin embargo lo hacemos de manera virtual. Sí, sí pudiéramos en este caso para las empresas entregar su DS3. Ok. Dice Georgina Hernández, ¿qué relación existe entre esta norma y las unidades de igualdad de género en las unidades gubernamentales? Pues fíjense que hay mucha relación, porque ya cuando entramos en tema en el curso, de hecho lo vemos en el curso del que les hablé, la norma se vincula o se relaciona con otras más. Una de ellas precisamente habla sobre la igualdad. Hay una norma, ahorita no recuerdo toda la descripción porque sí está un poquito extenso, pero habla precisamente sobre la igualdad de género. No nada más sobre la igualdad de género, sino la igualdad en todos los sentidos, de género y de equidad. Entonces sí se relaciona y tiene mucha relación. Por eso les decía yo que está muy dirigido este curso a psicólogos, porque yo sé que muchos de ellos realizan talleres sobre, por ejemplo, la violencia, cómo prevenir la violencia. Y dentro de el plan de acción que ellos ya diseñan, una vez que ya tengan todas pues ya tengan la identificación como parte del plan de acción, muchos de ellos han podido, muchos psicólogos y muchos trabajadores sociales, por ejemplo, han podido encontrar un área de oportunidad en las empresas y decir, oye, pues yo te voy a ofrecer cursos que te ayuden a la prevención de los riesgos psicosociales. Entonces, si hay quienes aquí de los que están presentes realizan cursos, talleres que ayuden al manejo del estrés, ya sea mindfulness, bailoterapia, arteterapia, música, arte, talleres, cursos, todo este tipo de actividades les ayuda mucho conocer la norma para poder también decir, oye, ¿cómo le hago yo para poder entrar en una empresa? Porque desafortunadamente antes de que fuera obligatorio, este tipo de actividades pues no le tomaban la importancia que se requiere. Entonces creo yo que es buen momento para hacerlo. Entonces sí tiene mucha relación. De hecho, ahí en la norma, si leen la norma, ahí viene en un apartado, son 3 normas más con las que se relaciona. Una de ellas es la Comisión de Seguridad e Higiene y otra de ellas es precisamente la igualdad. Ok. Otra pregunta que hacen es Magali Garay. Dice, buen día, yo hice una asesoría en la Secretaría del Trabajo vía telefónica y me comentaron que efectivamente estaba recibiendo acoso laboral porque mi agresor inició de manera verbal y posteriormente en mi área física de trabajo. Lo comenté con mi jefe, pero no hay un cambio evidente. ¿Qué puedo hacer si el caso ni siquiera mi jefe lo quiere tomar en recursos humanos? Por ello mi interés en la norma 35 porque me generó demasiado estrés. Bueno, pues yo creo que ahí lo importante es, si ya en la empresa no están tomando cartas sobre el asunto, sí es importante acercarse nuevamente a la Secretaría del Trabajo. Hay un departamento que se encarga precisamente de vigilar y de atender este tipo de llamadas, y más porque ya se comunicó, sin embargo no han hecho nada. Entonces yo sí, bueno, lo que le recomiendo en base a lo que viene siendo la norma, o sea, para que tú tengas un sustento también, es eso, es acercarte a la Secretaría del Trabajo, comentar tu caso, ¿sabes qué? Mira, pues yo ya puse incluso una queja y no se ha hecho nada al respecto. Ok, gracias Gaby. Pregunta Rosalinda Castillo. ¿Cuál es el impacto de la norma 35 en relación trabajo-familia? Es muy amplio, de hecho yo creo que es uno de los puntos que, bueno, en lo particular yo he visto cuando he tenido la oportunidad de trabajar con empresas y con personas, que ese es uno de los puntos que más les llama la atención, porque desafortunado benéficamente para algunos o para otros, más perjudicialmente,
hay trabajos en donde ya las jornadas de trabajo son muy excesivas, en donde ya la persona no tiene una vida, ya no nada más le está afectando su salud, sus ganas, su motivación, sino también ya le está afectando el hecho de que no convive con la familia. Entonces, es uno de los puntos que la norma abarca, es uno de los puntos que todas las empresas deben de hacer dentro de su plan de acción, ya que tengan identificados y ya aplicaron las encuestas, como les decía, tienen que ellos hacer un plan de acción con los resultados. Entonces, dentro de ese plan de acción, ellos deben de contemplar eso. ¿Qué vas a hacer tú como empresa para mejorar el que tus trabajadores pues tengan una mejor calidad de vida? O sea, mejora las jornadas, haz actividades de recreación, invita a la familia a que conviva con los trabajadores en el trabajo, busca actividades que tanto cumplas con el trabajo, que cumplas con que la familia sepa también en dónde trabaja esa persona, que se sienta también parte de. Entonces, sí es muy importante, de hecho, en uno de los puntos que la norma les exige a las empresas, eso lo deben de tomar en cuenta. Ok, otra pregunta. En la norma 035 existe el mecanismo de conciliación, es decir, si detecta un problema, ¿cómo resolverlo? Y no tapar el hoyo cuando el niño está ahogado. Pues sí, mira, lo que la norma busca es la prevención, obviamente, por eso se busca la capacitación, se busca la concientización, que los trabajadores la sepan. Sin embargo, hay puntos en donde ya no, esa prevención, pues ya no nada más necesita prevención la empresa, sino ya también necesita acciones correctivas. En este caso, cuando las identifique, por eso es bien importante que la empresa aplique esas guías y que las aplique correctamente, porque hemos visto casos en donde le dicen los mismos supervisores, oye, pues ahí están las guías, ahí contéstalas, ahí a un lado de la máquina con todo el ruido y llenos de grasa y de alguna manera el trabajador no se siente cómodo, no está en un lugar propicio, ¿no? Para ello. Entonces sí es importante que se apliquen las guías, que se apliquen de una manera correcta, de una manera adecuada, que la misma norma dice cómo debe de ser, en un lugar tranquilo, en un lugar donde no haya mucho ruido, donde el trabajador se le explique para qué, cuál es el propósito, para que de esa manera, una vez que ya identifique, se canalice, porque la responsabilidad de la empresa no nada más es canalizar. La responsabilidad de la empresa también, digo, la responsabilidad de la empresa no nada más es detectar, también es canalizarlo. En este caso, si detecta alguna anomalía, alguna situación, debe de haber un comité en la empresa que se va a dedicar a recibir esas quejas. Les decía yo que en la fase 1 las empresas deben de tener un mecanismo para presentar quejas. Entonces, esto es una de las formas en las cuales te puedes tú acercar o directamente con el área de recursos humanos. En el caso, bueno, de que no haya respuesta, pues ya puedes tomar alguna otra alternativa, no como la que nos preguntaban hace ratito, ¿no? De, oye, pues yo ya fui, pero sí es importante que primero te acerques con tu patrón, o sea, antes de llegar a un caso así, es bien importante porque muchas veces el patrón, no en todos los casos, pero muchas de las veces no conoce tampoco del tema, entonces es importante que primero como dice, no ir por ese caminito y no, y ya si, bueno, él no te resuelve, bueno, ya te vas a otras instancias. Sin embargo, es importante que le hagamos también a ellos saber qué deben de hacer respecto a la norma y no andar después, como dicen, ya que el niño se ahogó, pues andamos ahí tapando el pozo. Entonces, la idea de esta norma es la prevención. Obviamente va a haber casos en donde, además de la prevención, es la corrección, medidas correctivas. En este caso, pues sí hay que tomar algunas acciones. Dentro del plan de acción que cada empresa debe hacer, deben de contemplar estos hallazgos. Ok, gracias. Otra pregunta más. Daniela Sabó dice, ¿dónde puedo conocer las guías de obligaciones? Estas guías están ahí en la norma, lo pueden ahí googlear como norma 035, solamente, STPS 2018. Solo revisen bueno, que los dirija al portal del diario oficial de la Federación,
porque esa es la información oficial. Hay algunos otros sitios, digo, esta norma se ha popularizado mucho y hay muchísimas páginas que te dan información, sin embargo, no toda es información oficial. Yo los invito a que si lo van a googlear, vayan al diario oficial de la Federación y ahí viene todo el machote de lo que viene siendo la norma, las obligaciones, incluso cómo revisar las guías. Gracias. Otra pregunta. Para dar atención al tema, ¿se puede apoyar la empresa con el apoyo psicológico que brinda Locatel? Pues sí, sí se pudieran utilizar, digo, obviamente, en algunas empresas nos han preguntado, oye, por ejemplo, todas estas acciones, todo mi plan de acción debo de hacerlo yo sola, es decir, todas estas acciones no me puedo apoyar de otro organismo, no me puedo apoyar de alguna otra actividad que realice el municipio, por ejemplo. Digo, tú te puedes apoyar, claro que sí. De hecho, o incluso nos preguntan, oye, es que yo muchas de las cosas que la norma contempla, yo ya las hacía. Bueno, pues ya nada, tengo que hacer otras. Digo, si te han resultado y cumplen con el propósito de la norma, sí, es bien importante eso. Si cumplen con el propósito de la norma, adelante, lo puedes hacer. En este caso, con la información, ustedes también pueden utilizar diferentes instancias, organismos, si está cumpliendo con ciertos puntos adelante. Sí, es muy importante nada más ver en qué puntos se está beneficiando, porque puede ser que dices, oye, pues me está ayudando en cuanto a la prevención de la violencia. Yo ya cumplí. Pues sí, pero ¿qué está pasando con los otros puntos? O sea, cuando un inspector vaya, puede decir, oye, sí, está muy bien, estás previniendo la violencia, pero la norma no nada más contempla la violencia, también contempla, por ejemplo, la relación trabajo-familia. A ver, muéstrame qué estás tú haciendo en este punto. Ah, no, pues no he estado haciendo nada. Bueno, entonces ahí pueden ser objeto de alguna penalización. Entonces es bien importante, respondiendo directamente a la pregunta, sí lo puedes hacer, sí lo puedes utilizar, solamente yo te invito a que veas en qué punto se está beneficiando y que además de este servicio tengas otras actividades, que de igual forma puedes apoyarte con alguna institución. Hay muchas instituciones que dan cursos, talleres sobre prevención de la violencia, organismos, instituciones y demás, y te pueden ayudar a cumplir en todo. Gracias, Gaby. Otra pregunta. A ver, me perdí un poquito. Ok, sí. ¿El salario emocional es una forma de reducir los factores de riesgo psicosocial? Sí, definitivamente. El salario emocional, como les decía hace ratito, muchas de las veces la mayoría de las personas nos quedamos en un lugar no tanto por el sueldo monetario, ¿verdad? Sino por todas esas acciones que la empresa nos brinda. Por ejemplo, entiéndase por salario emocional, a lo mejor becas escolares, cursos, actividades recreativas, no sé, talleres, todo aquello que a lo mejor directamente me pagan, pero no directamente lo recibo en dinero, pero sí es un beneficio. Entonces, lo que busca precisamente la norma es eso, que las empresas también den más salario emocional. Si no lo puedes hacer económicamente o adicional, ¿verdad? Porque el empleo también necesita dinero. Pero en cuanto a lo que viene siendo el salario emocional, si tú de alguna manera, como en unas empresas donde hemos estado, nos dicen, sabes que yo ya no le puedo aumentar más el sueldo, bueno, busca la manera de aumentarle el sueldo emocional, el salario emocional. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, sí ayuda bastante. Ok. Otra pregunta. ¿Aplica para tienditas o comercios locales con un solo trabajador? Aplica para todos, obviamente por eso es muy importante lo que les decía, identificar primeramente en qué situación estás, cuál es tu tamaño. Si por ejemplo, tienes menos de 15 trabajadores, pues solamente es con que conozcas la norma, con que los trabajadores sepan que exista, o sea, son menos las obligaciones, pero sí aplica para todos. Ahí ya nada más sería cuestión de que revisen cuántos exactamente trabajadores son
y porque hay parámetros, dice la norma, ¿sabes qué? Menos de no sé, menos de 1 a 15 trabajadores, por ejemplo, solamente con que conozcan la norma, solamente con que tengan a lo mejor y hasta una política de prevención de riesgos. Ya a partir, por ejemplo, de empresas de 51 trabajadores, ya se les exige todo lo que la norma contempla. Entonces sí es importante que sepan que les aplica a todos, porque hay quienes dicen, yo nada más tengo 5. Pues sí, tienes 5, pero también la norma aplica para ti, obviamente menos obligaciones que otras, pero sí debes de cumplir, ¿no? Ok, gracias, Gaby. Y la última pregunta del chat para ir a una o dos manos que veo levantadas. Después de octubre inician las inspecciones. Así es, bueno, de hecho las inspecciones ya empezaron antes de todo esto, nada más que ahorita sí con lo que sucedió de la pandemia, pues ha sido complicado, o al menos de manera física no lo están haciendo. Sin embargo, yo sí conozco algunas empresas en donde sí llegaron, antes de la pandemia, sí llegaron inspectores de la Secretaría del Trabajo para revisar qué tanto avances tenían sobre esta norma. Afortunadamente la empresa sí tenía avances y pues solamente se le hicieron ahí, bueno, lo que yo tengo entendido, solamente se le hicieron ahí ciertas observaciones, no de mejora, porque sí de alguna manera sí estaba cumpliendo. Sin embargo, en cualquier momento, digo, solo que todo se detuvo, digo, como en todas partes por esta situación. Sin embargo, la norma ya en cualquier momento puede ser que llegue algún inspector. Al menos ahorita por la fase 1. O sea, la fase 1, que es la que ya entró en vigor, que eso también es importante que lo sepan. Si llegara algún inspector, pues están obligados solamente a lo que les obliga la fase 1, porque la fase 2 todavía no entra en vigor. Ok, gracias. Alfredo Red, de RH, tienes levantada la mano. Adelante, si gustas hacer tu pregunta. Alfredo. A ver, voy a ver si hay otra manita levantada. No. Rosalinda Castillo, no sé si tengas alguna pregunta. No, creo que ya no, Gaby. Son las únicas dos manos levantadas, pero no hay respuesta de Rosalinda o alguien más que quiera levantar la mano y hacer una pregunta. ¿Está abierto el micrófono? No, creo que no, Gaby. Hasta ahí. Perfecto. Bueno, yo nada Bueno, más pues, con la parte okay. de la información del curso, porque sí me interesaría. Perfecto. Claro que sí, mira, de hecho, les compartía yo mi correo, que es gabriela.barreda @vmnet.edu. Como quiera, aquí en el chat se los voy a escribir. Ahí ustedes me pueden contactar ya en lo particular para brindarles la información que ustedes necesitan y ya ojalá que pronto pues podamos contar con su participación. La verdad es que es como les decía, es un curso que les va a permitir conocer más cómo ustedes la puedan aplicar, cómo ustedes de alguna manera puedan identificar no nada más en su gente, sino también en ustedes, porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de que estamos ante una situación de un factor de riesgo. Entonces ya, si lo podemos primeramente identificar en nosotros, pues va a ser más fácil poderlo identificar en las demás personas. Entonces, les voy a poner aquí en el chat a los que estén interesados en el curso, mi correo para que de esa manera, o ustedes también agréguenme ahí sus correos y con toda confianza yo les envío, terminando este webinar, yo les envío la información para que puedan estar con nosotros. Va a ser el 24 y 25 de julio, entonces pues va a ser un placer, ¿no? Volver a estar con ustedes y viendo ya más a detalle esta importante norma. Muchas gracias. Es que en la diapositiva no se veía muy bien el correo. Ok, no, ahorita se los escribo, no se preocupe. Sí, bueno. ¿Sí?
Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas, Magali. Mi nombre es Daniela Silva de Campus Querétaro. Yo tengo la interrogante de en qué consiste la fase uno y en qué consiste la fase 2. Perfecto, muy bien. Mira, la fase uno es más que nada es como la introducción. Primeramente, ¿qué necesitan saber tus trabajadores o los trabajadores? Conocer la norma. ¿Por qué? Porque es importante que ellos la conozcan, porque pues ellos van a saber cuáles son sus obligaciones y cuáles son también las de la empresa. Entonces, la fase uno más que nada es el que tú puedas primeramente conocer la norma, que también puedas identificar aquellas personas que han sufrido alguna situación traumática severa, el que tengas un mecanismo para presentar quejas también y que la gente lo conozca, que haya acciones, un programa para la prevención de los riesgos psicosociales y la política de prevención de riesgos, pues es la base de todo, porque como la política de calidad que hay en una empresa, también es importante que exista una política específicamente para la prevención de riesgos psicosociales y que esté en lugares visibles, o sea, que así como muchas empresas la ponen así en grande y en ciertos lugares y muy visible y muy bonita y demás, también así puede ser con la política de prevención de riesgos. Entonces es bien importante la fase uno, pues más que nada es como los primeros, fue como una manera, yo creo que también estratégica de la Secretaría, o sea, pues imagínate si pone así en un solo momento toda la norma, pues sería también complicada, ¿no? También entendiendo a las empresas, entonces por eso lo dividió así. Entonces, mientras ahorita, hoy por hoy, lo que tú debes de tener es estos puntos que te menciono, la fase uno cubierta y tener evidencia. Ya la fase 2 bueno, pues ya tienes un poquito, ¿verdad?, de tiempo, porque pues también ya estamos casi a la fecha límite, pero también lo puedes hacer. Revisen ahí, como les menciono, la página, la norma, como quieren el curso que vamos a estarles brindando, pues también se les va a explicar más a detalle, más a profundidad, algunos ejemplos y algunos formatos. Disculpe. Ok, Bueno, entiendo, perdón, entiendo entonces que la fase uno es como ir haciendo un focus group con mis trabajadores acerca de si hay factores de riesgo y ya en la fase 2 pues ya es, digámoslo así, como su aplicación directa. Sí, más enfocada porque, por ejemplo, la 2 ya son más de aplicar la guía 2, la guía, en el caso de las empresas que aplique la guía 3, el plan de acción, exámenes médicos, psicológicos, ya es como que más la implementación, por así decirlo. Por así decirlo, la fase 2 ya va Ok, más esa enfocado. guía la, Ujú. esa guía la encuentro en Google, ¿verdad? Comentabas. Así simplemente le Sí, pongo guía 3 el, para trabajadores o cómo. Sí, puedes ponerla así o puedes buscar la norma completa, como les menciono, norma 035 STPS 2018, y Ah, ahí ya. en la misma norma ahí viene todo, por eso le digo que aparentemente está muy extensa, porque viene todo. De hecho, ahí tú puedes encontrar todo, alguna de la información que yo les compartí, alguna otra que les mencioné, y las guías, ¿no? También. El curso, por ejemplo, que nosotros les ofrecemos más que nada es para facilitar toda esa información. Hay quienes nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero más como que más verlo o ver ejemplos también de cómo lo están haciendo otras empresas. Bueno, eso también se los compartimos, pero bueno, la información ustedes la pueden tener ahí en internet también. De acuerdo. Gracias, Magali. Gracias. hola, muy buenos días, ¿me escucha? Ajá, sí, adelante. Disculpe, ahorita en mi empresa tengo mucho estrés laboral por la nueva normalidad. ¿Cómo pudiera hacer un plan de mejora COVID directamente? Fíjense que es uno de los puntos, qué bueno que lo mencionas porque nos los han preguntado y todos nos los preguntamos, ¿no? También porque pues a todos nos ha afectado. Sin embargo, de hecho, en marzo, cuando pues recién iniciamos con esto, con lo de la pandemia, la Secretaría del Trabajo emitió varios boletines, varios comunicados que hablaba precisamente sobre el COVID, ¿no? Sobre todo esto, porque finalmente, además de las cuestiones de salud,
o físicas, también lo emocional, o sea, lo emocional se ha visto pues muy afectado. Entonces creo yo que a raíz de la pandemia, con mayor razón, es importante que las empresas empiecen con estos temas, ¿no? Que empiecen a también dar cursos, ya salirnos de la caja en el sentido de que antes nada más, o muchas empresas lo que hacían era nada más pagar capacitación técnica. Sin embargo, ya también nos hemos visto, y más con esto, en la necesidad de hacer otro tipo de capacitación o hacer otro tipo de servicios. Por ejemplo, en algunas empresas donde he estado, le han apostado mucho a la arteterapia, al mindfulness, meditación, yoga. ¿Para qué? Para canalizar ese estrés, porque pues finalmente a todos nos pega esto, ¿no? Tanto a dueños como trabajadores. Es algo que no podemos controlar directamente nosotros. Lo que sí podemos hacer es eh, pues tener herramientas para poderlo de alguna manera disminuir. Entonces, actividades así, hay empresas que dices, bueno, pues voy a traer talleristas, voy a traer a lo mejor y maestros de diferentes áreas, deporte, cultura, que ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a que ese estrés que ya todos tenemos y más por la pandemia, pues podamos de alguna manera controlarlo. Bueno, Muchas Magali. gracias. Sí, bueno. Gracias. ¿Sí? Magali, yo tengo una consulta. Ahorita apoyando el comentario de la participación pasada. Mira, te cuento rápidamente un caso. Ahorita que se lanzó todo esto de las clases virtuales, en mi familia había una profesora y de un día para otro, de 20 años de dar clases presenciales, la pasaron a virtual, sin ninguna capacitación, sin nada. Simplemente les dijeron investiguen y así tienen que meterse a los nuevos programas, ¿no? Hubo tanto estrés en un punto que hasta este familiar pues se puso a llorar. O sea, te estoy hablando 20 años con reconocimiento de mejor profesor, de que le estaban exigiendo y exigiendo y exigiendo nuevos procesos sin que antes los hubiera aplicado, tan básicos como, pues tú lo puedes ver, ¿no? Como utilizar el Zoom, utilizar el Teams, o sea, son cosas que no tenía en lo absoluto porque, bueno, su horario completo era en una universidad, ¿no? De pronto esta universidad dice que pues muchos alumnos se estaban dando de baja y que por ello a todos los profesores se les iban a restar 400 pesos de su salario porque tenían que empezar a pagar las colegiaturas de los alumnos y que no se podían poner en contra porque sin alumnos no había trabajo, ¿no? O sea, unas condiciones que, bueno, familiarmente te hacen como quedarte callado, ¿no? De no poder decir, oye, también aquí en mi familia esos 400 pesos se necesitan para otras cosas, para condiciones de enfermedad, etcétera. Y si, bueno, si no digo nada, pues me quedo sin trabajo, ¿no? Después de tanto tiempo. Entonces, ahí, por ejemplo, que esto empezó pues desde que hubo la contingencia, que fue a partir de finales de marzo, esta norma, ¿cómo se aplicaría en ese caso? En un caso en el que no hay capacitación, o sea, todos estos datos que tú estás diciendo y que ni siquiera hay como un censo en las tareas a los empleados de, están de acuerdo, vamos a implementar esto, están listos, porque bueno, todo esto se lanza y vamos, o sea, hay un desgaste en el cómputo, por ejemplo, hay una situación en que, bueno, en casa no se tiene como el espacio, ¿no? Adecuado para estar dando las clases y todo esto, y más sin embargo te empiezan a decir que no pueden haber como distractores durante tu clase, que necesitas enfocarte en eso y estás entrando a una casa, ¿no? Con muchos habitantes de familia y que cómo logras eso, ¿no? O sea, ahí cómo tú describirías la aplicación de esta norma. Pues mira, aquí lo primero que a mí se me ocurre es que conozcan la norma.
Por eso algunas empresas que no están queriendo cumplir con esto, buscan a toda costa que el trabajador pues no se entere, ¿no? de precisamente de sus obligaciones. Y el trabajador también, o sea, no hace por buscar también porque pues esta norma se ha popularizado mucho. Entonces, lo que yo te recomendaría primero es que esa persona o que se familiaricen más, que conozcan la norma, que sepan cuáles son las obligaciones que tú tienes como trabajador y las que tiene la empresa, y hablar con la empresa, porque la empresa lo tiene que hacer sí o sí. O sea, la empresa tiene que aplicar estas encuestas, la empresa tiene que ofrecerles capacitación, la empresa tiene que eh, darles a conocer esta normativa. Entonces, no es de que quiera, o sea, la empresa lo tiene que hacer porque pues es obligatorio. Entonces, pudiera ser eso, o sea, que se informen más sobre lo que implica la norma y pues hablar con las instancias de la escuela, ¿no? De la universidad en este caso, y pues bueno, ver de qué forma pueden evitar, ¿no? Este tipo de sanciones, porque sí es muy común y en muchas partes se están haciendo, y más con esto de la pandemia, hay empresas que no saben cómo reaccionar porque no lo tenían previsto, además de que pues, no lo tenían previsto, porque yo creo que nadie lo tenía previsto, no, no, pues no han sabido, no se han informado de qué pueden hacer, qué sí está permitido y qué no. Entonces, invítala a que conozca la norma más a detalle y ya que conozca sus obligaciones, pues ahora sí, que vaya con las instancias correspondientes, principalmente primero en el trabajo, y ver de qué manera pues esto puede evitarse. Ya. Ok. Bueno, gracias, Magali. Gabriela. Gabriela Barreras. Que me sale Magali aquí Sí. en tu ruedita, dice MG. Bueno, pues bueno, soy Gabriela Barreda. Gaby. Entonces, mucho gusto. No, pues agradecerles bastante a todos los que estuvieron conectados. Para nosotros es un gusto poder brindarles esta información. Vamos a tener otras conferencias también muy interesantes esta semana, por lo cual los invito a que nos sigan, a que sigan apoyándonos y sobre todo teniendo información muy valiosa. Muchísimas gracias, muy instructivo, muy ameno, muy interesante. Gracias, igualmente, qué bueno que les fue de mucha utilidad y bueno, pues con gusto seguiremos. La liga del registro ahí está en el chat para que les hagamos llegar su información y su constancia. Gracias, licenciada, y gracias a VM también. Gracias a ti igualmente. Buenas tardes, buenos días.